Y volvemos al conflicto en Medio Oriente, pero en este caso sobre cómo se expande la ola de este conflicto sobre Europa. Ayer hablábamos del caso de Gran Bretaña. El primer ministro Keir Starmer se negó a colaborar con la invasión de los Estados Unidos a Irán, pero aceptó colaborar con poner a disposición de Estados Unidos las bases militares solo para la defensa de los países que forman parte de la Unión Europea y del bloque de la OTAN. Es decir, puso la infraestructura al servicio de la defensa, pero no del ataque a Irán. Un caso muy distinto es el de Francia, que de hecho envió al portaaviones nuclear Charles de Gaulle para ir precisamente a proteger el este del Mediterráneo y con la intención de llegar hasta el estrecho de Hormuz, pasando por supuesto por el canal de Suez, para garantizar el pase de sus buques petroleros de bandera francesa. Es decir, Francia decidió intervenir directamente en la guerra, una posición distinta a la de Gran Bretaña. Una tercera posición la que tomó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que directamente, por un lado, se niega a intervenir en el conflicto y por otro lado, además, directamente le negó a los Estados Unidos la utilización de sus bases militares para que puedan ser utilizadas incluso como puntos para la defensa del continente y de los aliados de Europa. Y esto ha escalado la relación entre Estados Unidos y España, que viene muy debilitada desde el año pasado y precisamente también por un tema militar. No nos olvidemos que el año pasado Estados Unidos estuvo al borde de romper el financiamiento de la OTAN y le pidió a los países que forman parte del bloque europeo que aumenten en un 5% la inversión que hacen en materia de defensa para que no sea solamente Estados Unidos el que pone la plata. El único país que se negó directamente a poner más dinero en el transcurso de los próximos años, no era inmediato, fue el gobierno de Pedro Sánchez, y que ahora en este contexto, entre ese inicio de la escalada de la relación diplomática y ahora, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer una sanción que implicaría la ruptura total de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España. Esto decía el presidente Trump. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. No quiero tener nada que ver con España. Bueno, estas decisiones unilaterales de Trump que tantos problemas le están trayendo, cuando de hecho, imagínense, vos sos un empresario estadounidense que comercia con otro empresario español y por la decisión de Trump política puede perder precisamente sus negocios. Pero así está la relación estadounidense con el mundo, a todo el tiempo amenazando con imponer sanciones o quitar sanciones de acuerdo como sople el viento geopolítico. Y hace instantes nada más el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le respondió a Donald Trump con una frase muy simple: España no está a favor de la guerra. Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Y los cuestionamientos o los aliados que va encontrando el gobierno estadounidense afuera de su país y esa discusión sobre la legalidad o no de la guerra también está ocurriendo en el propio territorio estadounidense, donde hay un muy fuerte debate sobre si el presidente de los Estados Unidos en forma unilateral podía resolver un ataque a un país y llevar a los Estados Unidos hacia una guerra. No nos olvidemos que hace tan solo una semana la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo a Trump que no podía imponer o quitar aranceles si no pasaba por el Congreso, porque eso era una facultad del Congreso estadounidense.
también es, como en la Argentina lo es, una facultad exclusiva del Congreso de los Estados Unidos decidir si el país va o no a la guerra. Y acá es donde precisamente hay una discusión muy profunda sobre cuál es el argumento que está utilizando el gobierno estadounidense para justificar la invasión, que es, se trataba de una amenaza inminente. Y ahora, de hecho, el gobierno de los Estados Unidos está tratando de demostrar qué tan inminente era esa amenaza que obligó a Estados Unidos a ir a una guerra sin pasar por el Congreso. Ayer hubo una reunión en las comisiones de defensa de los Estados Unidos, en donde se empezó a discutir precisamente esta situación, si el presidente Trump tenía o no facultades para ir a la guerra. Vamos a escuchar algunas voces a favor y en contra, senadores republicanos y demócratas que empezaron a tensar precisamente la situación política en Estados Unidos sobre esta decisión del gobierno estadounidense de haber ido a la guerra contra Irán. This regime is in its death throes. The amount of firepower coming in the next day or two from us is going to be overwhelming. And when you add to the mix the Arab capability, then it's going to be overwhelming. The demise of this regime is at hand, and the goal is to make sure they can never be a threat like they were before. I mean, the point is there was no imminent threat. There clearly was no imminent threat. We had a classified briefing that left me utterly astonished at the lack of information they provided to justify the hundreds of billions of dollars of cost and the American lives that are being lost. Bueno, ahí estaba precisamente esos argumentos. No es que es una discusión que se termina acá. Recién está empezando la discusión y de hecho es muy probable que termine interviniendo la Corte Suprema, con lo cual es muy delicada la situación del propio Donald Trump, que además está en la carrera hacia las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son también este mismo año, con lo cual la discusión internacional sobre la legalidad y la oportunidad de la invasión a Irán es algo que también se está dando dentro del territorio estadounidense con un final abierto, porque hay un grupo de republicanos que también empiezan a insinuar que podrían votar en contra del presidente Trump en una eventual votación sobre la legalidad de esta invasión. Ya estamos pisando las 8 de la mañana y tenemos más información. Hacemos una pausa.